Esto hablaba con una persona, ¿verdad?, que me decía de estos del Payé y todas estas historias, ¿verdad?, que esto es real o no es real, ¿verdad? Y claro que es real. Todo lo que creas va a ser real. Todo lo que nosotros creemos es real. Todo lo que tú crees es real. ¿Crees que si te han puesto ahí un pollo en la puerta, te va a hacer mal? Eso va a ser. Como este pastor, ¿verdad?, que estaba orando, Padre, no tenemos alimento, ¿verdad? Y la familia, ¿verdad?, estaban con hambre, ¿verdad? Y escuchan un ruido en la puerta y encuentran un pollo, ¿verdad? Y a la olla, ¿verdad?, el pollo. Luego de un tiempo viene un señor, ¿verdad?, y le pide perdón al pastor porque él era payesero, ¿verdad?, y siempre dejaba el pollo ahí enfrente de la puerta y él decía, vos eras el que dejaba el pollo, gracias. Es lo que creemos. Miren, si no me crees, créale a la escritura. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 13. Había sido, le estaban alimentando, ¿verdad? Mateo capítulo 8, versículo 13. Dice, entonces Jesús le dijo al centurión, Mateo 8, 13. Solo quiero un poco de esto y luego vamos a hablar de otra cosa. Dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Ve, y como creíste, te sea hecho. Nosotros creamos esta vida. El Señor nos puso aquí en la tierra, nos dio autoridad, nos dio soberanía y nos dijo, gobiernen la tierra, creen ustedes lo que quieran crear. Pero obviamente el hombre se desvió y empezó a crear un sistema de pensamientos, de imágenes, de culturas alejadas del Espíritu, alejadas del Señor. Y llegamos hasta hoy en día, ¿verdad?, que vemos atrocidades, porque se fue a la mente y se fue a la razón, alejado del Espíritu. Pero esto todavía es vigente. Lo que usted cree, eso va a crear. Aún en las tinieblas. Por eso es que las tinieblas lanza la palabra para que la gente crea eso. Y si usted se une a eso, eso lo va a vivir. Funciona de esa manera. ¿Usted cree que lo de la televisión no saben que esto es un reino espiritual? Pero ellos lo usan para su bien, para hacer dinero, para controlar. Pero saben que es un reino espiritual y saben cómo funciona esto. Saben cómo controlar a las personas. Pero esto, si nosotros lo entendemos y entendemos cómo funciona en el reino y empezamos a creer lo que nuestro Padre nos dice, eso se va a manifestar en nuestra vida. En Marcos, capítulo 9. Este es un versículo que yo creo que ya lo sabe de memoria. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Se acuerdan? El creer es la antesala para entrar en la fe. Primero necesitas creer y luego ya empiezas a moverte en la fe. Pero si no creemos y creemos otra cosa, esto es así. Aunque usted no crea, está creyendo, ¿verdad? Si usted no me cree a mí, está creyendo otra cosa. Aunque usted diga, yo no creo, y bueno, ya estás creyendo en otra cosa. Y ya estás creando eso en tu vida. Si yo te digo, estás sano, y vos me decís, Lucio, yo no creo que yo estoy sano, si el doctor me dijo que yo estoy enfermo, y vos no estudiaste 20 años de medicina.
Yo le creo al doctor, no te creo a vos. Bueno, estás creyendo lo que el doctor te dijo. Y te unís a eso. Dice, pero el doctor sabe. El doctor conoce y vos no conocés. Vos solamente leíste la Biblia. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Del cuerpo. En la escritura es más sabia que un doctor. ¿Se acuerdan? Ahí en Marcos dice, esa mujer cansada de recorrer doctores. Y no crea que ha cambiado mucho este sistema. Al que cree, todo le es posible. Bien, vamos quiero leerle en 1 Pedro. Hay algo que yo hablé creo que tengo colgado en el grupo. Creo que esto le va, si logro transmitir correctamente. Lastimosamente hay un espíritu en la iglesia evangélica, y usted se va a dar cuenta, si entiende esto se va a dar cuenta, que hay gran parte de la iglesia, pero gran parte de la iglesia evangélica está antes de la cruz. Y no ha pasado el después de la cruz. Se ha quedado ahí. ¿Y está mal eso? ¿Está mal pasar por ese proceso? No. Todos pasamos por ese proceso. Todos llegamos y estamos antes de la cruz. Y tenemos que morir. Y necesitamos de Cristo. Y estamos en esa manera. Pero hay un después. Y ese es el que tenemos que vivir. A ese es el que tenemos que llegar. Lo que hablaba mi esposa, de entender realmente que estamos sentados en esos lugares y que estamos viviendo ahí. Pero si tenemos una imagen de antes de la cruz, siempre vamos a vivir ahí. Miren, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo. 1 Pedro nos hizo. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? ¿Qué te hizo? ¿Has renacido? ¿Estás de acuerdo? ¿Hemos renacido? ¿Sí? Hemos renacido. Hemos renacido. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, el versículo 4, para una herencia que dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, si usted lee antes de la cruz, va a pensar que este versículo está reservado. Y en algún momento, cuando sea el momento, voy a llegar a esa herencia. Lea otra vez conmigo. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuándo es eso? Es ahora. Pero usted lo puede leer pensando que eso falta. Pero es ahora. ¿Te hizo o no te hizo sentar en los lugares celestiales? No hizo sentar. Entonces, ¿dónde está sentado? En los cielos. Pero no lo creemos. No lo creemos. Porque nos vamos, salimos de aquí, mañana lunes hay que trabajar, las situaciones, las dificultades, y ya yo estaba en el cielo y ya bajé. Estoy en el sótano, ¿verdad? Ya bajé y ya me olvidé de que yo estoy sentado ahí. Y que ahí está mi herencia.
y que ahí está mi bendición y que ahí está todo para mí. Y luego vienen las malas noticias y vamos a seguir. Dice, primero hemos sido renacidos, luego dice que tenemos herencia. Y hay un versículo, no, me viene ahora, dice que el niño es heredero, pero mientras que sea niño, no puede, ¿qué dice? No puede pedir esa herencia, porque tiene un tutor que le está ayudando, pero no puede, no se le puede dar. Cuando cumpla y sea mayor, ahí va a recibir la herencia. Entonces apresúrate, apresúrate a crecer, porque si todavía eres niño, esa herencia está ahí esperando para que la recibas. Si todavía haces niñerías, usted sabe, el niño de repente hace cosas así. Si todavía haces, crece para recibir la herencia. El versículo 5 dice, el 4 dice, reservada en los cielos para nosotros, para mí, diga para mí tengo herencia, dígalo, tengo herencia, vamos, créalo, tengo herencia. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y aquí ya entramos, ¿verdad? Somos renacidos, tenemos herencia, pero está la fe. La fe dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí si leemos con la mente, no, todavía no he alcanzado la salvación. Necesito alcanzar esa salvación. En los tiempos. ¿Cuándo es el tiempo postrero? A ver si alguien explica. ¿Cuándo es el tiempo postrero? No me diga ahora, yo sé que, pero si usted entiende la escritura, ¿cuándo es el tiempo postrero para la escritura? Aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos en Juan. Un ratito a Juan. San Juan, capítulo 11. Lo vamos a volver ahí. Porque esto se usa mucho, ya le digo, la iglesia evangélica predica de esta manera. Predica que todavía necesitamos llegar a ese momento. Que Cristo se tiene que manifestar. Lo tienes que ver con tus ojos naturales. ¿Usted cree que Cristo quiere que usted le vea con sus ojos naturales o con sus ojos del Espíritu? ¿Usted quiere ser como Tomás? Él no está esperando que manifestarse a la humanidad con los ojos naturales, que la humanidad le vea con los ojos naturales. Él está esperando que la humanidad vea con los ojos naturales a los hijos de Dios. Eso Él está esperando. Que nosotros manifestemos lo que Él es en nosotros. O si no, ¿qué pintamos nosotros? Si ya Él va a venir y Él se va a manifestar, bueno, nosotros quedémonos en casa, si Él lo va a hacer todo. Pero si Él está esperando en vos, que tú manifiestes Cristo en ti y Cristo en nosotros, cambia la cosa. Hay responsabilidad. Dice San Juan 11, versículo 24. Dice, María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ahí está hablando de Lázaro, ¿verdad? María
Ah, Marta, perdón. Ya veo, perdón. Necesito aquí otra luz. Marta, perdón. Perdona a todas las Marías. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitarás en la resurrección. Yo a veces ya leo de memoria. No veo, pero leo. Dice, en el día postrero, Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. ¿Qué decía Pedro? Hemos sido, ¿qué decía primero Pedro? Hemos sido renacidos. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuándo es el día postrero? Ahora le pregunto, ¿cuándo es el día postrero? Pero no me responda ahora, porque si no, ¿cuándo es el día postrero? Y resucitas, entras al día postrero. ¿El día postrero qué significa? El día después, o el día después de esto. O sea, tú estabas, ¿qué decía? Leía hace rato que Él nos creó según creados para buenas obras. Él nos creó, ¿y en dónde tú eres creado? En el día postrero o en la vida antigua. ¿Dónde eres creado? ¿En tu vida antigua, en tus pecados, en tus delitos? ¿Ahí eres creado? Ese es el primer día que estás viviendo, pero tienes que salir y entrar al día postrero y empezar a vivir ahí, que es el día final, es el siglo venidero. Vamos a orar en Pedro. Continuemos, porque hoy, a ver. Pedro, tengo tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Dónde se manifiesta la salvación? ¿Dónde se manifiesta? Lea, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Le estoy dando trabajo ya a Samuel. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿La salvación dónde se manifiesta? En el tiempo postrero. Tú no manifiestas con tu vida pasada la salvación. Tú manifiestas en tu nueva vida la salvación. Ahí es donde manifiestas. Ahí es donde tenemos que vivir. Entienda, ¿por qué le hablo de esto? Yo sé que tiene sus... Pero si usted entiende dónde el Señor ya le ha puesto, va a empezar a vivir desde ahí, va a empezar a ver desde ahí, va a empezar a tomar decisiones desde ahí, va a empezar a ser guiado desde ahí. Pero si aún cree que está viviendo en su vieja vida y tiene que ser guiado por todo lo que el mundo hace y por todo lo que pasa en el mundo, aún sigue en el primer día o en el primer tiempo. Usted sabe, el primer tiempo, el tiempo postrero, el tiempo final. Aún seguimos mirando nuestra vida desde ahí. Le vuelvo a leer. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe alcanzamos ese lugar. Mediante la fe entramos y se manifiesta eso para nosotros. Mediante la fe vivimos en ese lugar. Mediante la fe entramos al día postrero. Mediante la fe somos guardados en Dios. Es mediante la fe tenemos que somos, ¿qué dice?
renacidos, tenemos herencia y necesitamos fe. Necesitamos fe. Sí. Dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, en el cielo. Ahí está tu bendición. No está ahí que tienes que salir a pelear. Hay que esforzarse en este mundo también. No le digo que se quede en su casa y Señor derrama todo. Hay que hacer bien las cosas. Hay que cumplir los compromisos. Hay que ser honrado. Hay que cumplir la palabra. Tenemos que vivir de esa manera, pero nuestra bendición, ¿dónde está? En los lugares celestiales. ¿Y dónde tengo que buscar entonces mi bendición? En los lugares celestiales. Bueno, vamos a creer que todos ya han resucitado y estamos renacidos, porque si no, tenemos que volver antes de la cruz, ¿verdad? Por eso le estoy hablando de este lugar, para que usted vea dónde está y crea eso, porque ¿cómo llego a ese lugar? Creyendo. ¿Cómo llego a ese lugar, a empezar a vivir desde ese lugar? Creyendo. Nadie le va a venir a mostrar y a enseñar, usted tiene que creerlo y se empieza a manifestar en su corazón. Seguimos, porque dice la fe. Con la fe alcanzamos la salvación. Con la fe se manifiesta todo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es... Lea el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, para mí ya no es necesario, diga. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque cuando estemos allá arriba, allá va a haber niveles de fe. Va a haber niveles. Pero en este lugar estoy en la fe y este mundo sirve para probar mi fe. Este mundo sirve para mostrar si realmente estoy en él, si realmente cumplo lo que me he prometido, si realmente estoy firme en él o no. Pero dice, si es necesario, o sea que hay veces que ya no va a ser necesario. Puedes estar viviendo en la fe, ya no hay pruebas. Por eso lo aclara Pedro, si es necesario, o sea que se puede llegar allá que no sea necesario. A eso tenemos que llegar, que ya no sea necesario, que tu fe sea aprobada, que tú vivas en él pleno todos los días. Y vengan las situaciones y pasen de largo, no sepan qué hacer, no sepan por dónde llegar. A eso el Señor quiere que lleguemos, que vengan las situaciones y ya no me toque, ya no me mueva, yo esté en Él, en su paz, en su gozo cada día. ¿Qué decía el versículo anterior? Guardados mediante la fe. Y con la fe manifiestas que estás viviendo, ¿dónde? En el día postrero, en el día final. Vamos a seguir. Con la fe manifestamos. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. Dice, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí volvemos a mirar desde antes de la cruz y pensamos que todavía Cristo tiene que ser manifestado. Dice, cuando eres probado, cuando ya has pasado esa prueba, Cristo te es manifestado. Cristo se nos es manifestado. Le hablo esto para que tome esto y agarre fe. Entienda dónde estamos viviendo. Entienda a dónde el Señor nos ha llevado.
entiendan la grandeza donde hemos sido puestos. Miren, seguimos. Dice el 8, el versículo 8. Aunque a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? Tener un coche, tener una casa, que se salve tu hermano, que se salve tu mamá, que se salven tus hijos. Ahí hay silencio, ¿verdad? O sea, es que yo le amo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de tu alma. De tu alma. Y Él lo que quiere es que vivamos en ese lugar y manifestemos a Cristo. Y la persona pueda conocerle a Cristo. Y pueda verle a Cristo. Y su alma sea salvado también. Pero tú no tienes que preocuparte por salvarle a tu hermano. Él tiene que salvarse. Él tiene que conocer a Cristo. No sé, pero yo quiero que se salve. No quiero que se vaya al infierno. Sálvate tú. Entra en ese lugar. Manifiesta a Cristo todos los días. Y Él hará. Y Él se encargará. ¿Qué dice? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿A quién estaba destinada la gracia? A mí. Diga, a mí estaba destinada la gracia. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No entendían cómo era que esto. Ellos pensaban que era Israel, esa Israel natural, y la Israel natural lee el Antiguo Testamento y ellos creen que para ellos era. Y esto estaba hablando del Espíritu. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cristo resucitado, las glorias vienen para mí. Lea, es que tiene que leerlo para que lo crea. No puede ser, Lucio, que a mí me hayan dado eso. Yo no valgo nada, yo no me merezco. No lo creemos. Lea, ¿qué dice el versículo 10? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A mí, a mi familia, a mí, diga a mí. El versículo 10 es eso. El versículo 11 dice ahí al final, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, para nosotros. El versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa? Tu ángel está esperando que lo manifiestes eso. Tu ángel está esperando, está anhela. Dice, lea. No le estoy leyendo, dice el Espíritu Santo enviado del cielo, dice cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Tu ángel está esperando que tú manifiestes esa gloria.
Anhela verlo. Y decir, wow, este ha sido transformado, ha sido renacido, está viviendo en Cristo. ¡Qué gloria! ¡Qué tremendo! Está viviendo en su paz, en su gozo, está transmitiendo la gloria. El versículo 13. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijo obediente, se da cuenta, cuando ya lo lee de esta manera, se da cuenta que Cristo tiene que ser manifestado en ustedes. ¿Se acuerdan lo que leíamos el domingo pasado? ¿Se acuerda? San Juan decía, el que me ama, yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él, y nos manifestaremos. Esa es la manifestación que tu ángel está esperando. Que manifiestes a Cristo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Dice, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Él nos llama a ser santos. ¿Qué es santo? ¿Qué es santo? A ver. Cristianos evangélicos de hace 30 años, ¿qué es santo? ¿Qué es santo? Y el santo está ahí. ¿Qué es santo? Algo puro. ¿No pecar? El que está libre. ¿Qué es santo? Santo es ser apartado para Él. En toda tu manera de vivir. ¿Vas a errar? Claro que vamos a errar. Claro que vamos a cometer errores. Pero yo decido apartar mi vida para Él. Vivir para Él. Por más que un día cometa un error, yo he decidido ya y no me importa, no vuelvo para atrás. Por más, como decía ayer, hablaba con mi esposa y le decía, cuando muchas veces viene una persona, ¿verdad? Y te dice, mira, yo me equivoqué, hice esto, me equivoqué, ¿verdad? Y le cuenta a una persona, ¿verdad? Y viene la otra, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo de Fabi y Marcelo. Viene, yo le digo a Marcelo, ¿sabes que me equivoqué? Y erré, y Fabi se entera, ¿verdad? Y viene Fabi y le dice, ¿sabes lo que hizo el pastor? Hizo esto, ta, ta, ta. Y si yo no le hubiera dicho esto a Marcelo, él también hubiera dicho, cierto, ¿cómo ha hecho esto? Pero como yo ya le dije, como yo ya hice ese ejercicio, él le va a decir, Fabi, pero él ya reconoció, él ya sabe. Tranquila, sabe que metió la pata. El santo hace eso. El santo reconoce enseguida, porque está apartado. Reconoce enseguida que se ha equivocado. Reconoce enseguida que ese no es el camino. Y se aparta, y va, y camina en el Señor. Vamos que acabamos. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? El versículo 17. Dice el 17, y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, sino no con cosas corruptibles, como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros,